Justo antes de la pandemia, la Universidad Pontificia Comillas y la British Spanish Society firmaron un convenio de colaboración que se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Ese convenio surgió fruto del nacimiento de un nuevo observatorio en la universidad, que es el Observatorio Winston Churchill, que tiene como función, en el contexto del Brexit, analizar las relaciones entre España y el Reino Unido, también analizar el papel de España en Europa, con una marca común que es la palabra innovación, no concentrarnos en los aspectos negativos, sino en los aspectos positivos, y con la figura de Winston Churchill, vamos a decir, como un poco promotor espiritual del observatorio, como un hombre vinculado a la promoción en las artes, a las mejores prácticas en el ámbito de la política y también pues, muy vinculado al acervo del saber científico que promocionó durante su dilatada carrera política. Justo antes de la pandemia celebramos las primeras actividades del observatorio, que fueron un gran éxito, y en ese contexto firmamos un convenio de colaboración con la British Spanish Society, que es una entidad que durante décadas se ha dedicado a promover desde los estándares de mayor excelencia y de máximo compromiso las relaciones entre España y el Reino Unido. Me acompaña hoy en esta tertulia Jimmy Burns Marañón, que es el presidente de la British Spanish Society, y a lo largo de unos minutos vamos a hablar de algunas de las cuestiones que competen tanto al Observatorio Winston Churchill, del que yo soy director, asimismo desde mi calidad también de director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Jimmy, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí en Comillas Conecta Lab con nosotros, y lo primero que yo te quería preguntar o te quería pedir era que nos presentes un poco a la comunidad universitaria de Comillas, qué es la British Spanish Society, qué es lo que hace, qué esperanzas, qué ilusiones tenéis puestas en este convenio de colaboración que estamos actualmente intentando y consiguiendo desarrollar juntos. Bueno, Emilio, primeramente mi agradecimiento por tenerme aquí en esta increíble Conecta y que me he quedado muy impresionado por el establecimiento que tenéis aquí, que realmente es increíble, y me siento muy en mi casa, entre como educado por los jesuitas, siempre es un gran placer estar con vosotros. Bueno, el British Spanish Society es una asociación de amistad y diálogo, como bien dijiste, entre el pueblo británico y español, sin ánimo de lucro. En España se diría que es una fundación, pero no es una fundación, eso es un charity totalmente filantrópica, basada en Londres, pero con actividades en ambos países. Se fundó, curiosamente, en 1916, justo en plena Guerra Mundial, a un año de la mal dicha gripe española. Se fundó por parte de unos académicos británicos que en ese momento de desastre humano, de miles de jóvenes muertos en las trincheras, en un mundo de crisis, querían extender un puente de amistad con el pueblo español y con académicos en España. Y de ahí se llevó durante muchos años, más de 100 años, hemos sobrevivido a cambios de 2 guerras, 3 guerras, hemos sobrevivido, incluyendo la guerra civil obviamente, cambios de régimen, cambios de gobiernos en ambos países, pero lo que ha sido un constante ha sido la cultura y la educación, en términos de innovación y en términos positivos, y en eso siempre nos hemos enfocado. Y llegamos al día de hoy y creemos sinceramente que nuestro trabajo jamás ha sido más necesario, sobre todo en el contexto de Brexit, en el mundo en que vivimos, que seguro que vamos a hablar, tan conflictivo, que esto sigue siendo la misión principal, totalmente nuestro horizonte que seguimos para adelante. Muchas gracias, Jimmy. Cuando he presentado a Jimmy he dado 2 apellidos extraordinariamente sonoros, Burns por un lado, Marañón por otro.
Jimmy Burns Marañón desciende de Tom Burns, un personaje fundamental en la política española, en el papel español durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los puntales de la Embajada Británica en España durante aquellos años, y nada menos que de don Gregorio Marañón, uno de esos españoles a los que siempre hay que poner el don por delante, porque es uno de los grandes puntales de la labor intelectual y científica española durante el siglo XX. Con lo cual, Jimmy, en cierto sentido, es un ejemplo andante de lo mejor que puede salir de las relaciones entre esos dos países que nos reúnen hoy aquí, España y el Reino Unido. ¿Cómo se vive esa herencia doble, Jimmy, tan marcada? Bueno, yo diría, para decir antes que nada, que es una herencia con mucho peso, en el sentido que lo siento en los hombros, ¿no? Que tener a un abuelo como Gregorio Marañón, y luego, como bien dijiste, es mi padre Tom Burns, que estuvo en la Embajada Británica en Madrid durante la Segunda Guerra Mundial, en inteligencia, en propaganda, pero estuvo de attaché de prensa, llevando todo el tema de comunicaciones, y era un señor muy churchilliano, porque estaba a las órdenes de Churchill en ese momento, y tenía un gran respeto a Churchill como persona, como político y como humanista. Y mi abuelo realmente, yo fui el pequeño de 4 hermanos, y yo casualmente fui el único que nació en Madrid. Nací en el 53, precisamente en la calle Castellana, cerca de la Plaza de Marañón, y nunca me olvidaré, a los 7 años, estando presente, me llevó mi madre la última noche de mi abuelo, que en paz descanse, y me dijo: mira, abuelita, otro papi, como le llamábamos, se va al cielo, ¿no? Y le vi allí, ya casi moribundo, y nunca me olvidaré las escenas de la Castellana totalmente llena de gente, pero llena de gente de todas las clases, ¿sabes? Yo me acuerdo sobre todo de las beatas, las señoras que venían todos de negros de los pueblos de esa época, a finales de los años 50, y todos con lágrimas, y toda la Castellana, ¿sabes? Llena de gente. Y me di cuenta que Marañón rompía fronteras humanas mucho más allá de simplemente ser un médico, como bien sabemos, y de él he aprendido un aspecto de... Él siempre decía que, por ejemplo, la política más que nada es una manera de ser, así que es respetar al otro. Uno no puede estar de acuerdo con el otro, pero hay que escuchar. Eso aprendí de él, sobre todo en las relaciones humanas. Y de mi padre le debo el hecho que se casó con una española, que fue Mabel Marañón, la hija menor de Marañón, y gracias a ellos he vivido toda mi vida profesional a caballo entre dos culturas, que lo mejor, siempre digo que lo mejor de eso es que siempre uno ve lo positivo de ambas culturas, y de cierto modo, como decía Valle Inclán, la perspectiva de la otra ribera, viendo un poco las cosas menos positivas de la sociedad de las culturas, con un enfoque diferente a los propios nativos de ese país, ¿no? Muchas gracias, Jimmy. Yo estaba pensando al oírte hablar que es que Gregorio Marañón excede desde luego cualquier encuadre, porque desde la historia, desde distintos ámbitos de la medicina, desde la psiquiatría, endocrinología, etcétera, es un personaje absolutamente del Renacimiento. Me da la sensación que tú también has heredado algo de eso. Hablabas de ver las dos orillas, y evidentemente en la orilla británica se ha producido en los últimos tiempos un cambio, digamos, que de época. Hablando hace poco con el embajador británico en España, comentaba que ya llevamos en unos pocos años demasiados cambios de época, que antes vivíamos como mucho en nuestras vidas un cambio de época, pero que ahora hemos vivido el Brexit, la pandemia, estamos viviendo un desgraciado conflicto fruto de la invasión brutal de la Rusia de Vladimir Putin de Ucrania, que también va a cambiar profundamente la naturaleza de las relaciones internacionales y el papel de Europa en el mundo. Pero centrándonos en el Brexit, ¿cómo ves tú, en términos generales, la situación actual? Antes de comenzar esta entrevista hablábamos de los cambios, si se quiere decir así, más simbólicos de cómo ha cambiado el entrar en nuestro país desde el Reino Unido, etcétera, pero detrás hay una tramoya mucho mayor.
¿Cómo ve todos esos cambios y qué perspectivas cree que generan una persona que, como decías, está en las dos orillas y en las dos orillas se siente en casa? Bueno, imagínate lo del Brexit, cómo me sintió a mí personalmente. Yo soy ciudadano británico, pero obviamente anglo-español, y me siento europeo por raíces históricas que han unido a los dos países. Y me acuerdo precisamente la noche del Brexit, cuando salió el voto de referéndum, estaba haciendo un programa con un canal de España y me pidieron si pierde o si gana los del Brexit, ¿qué va a hacer? Y yo dije, voy a renunciar a mi ciudadanía, ¿no? Y luego vinieron al día siguiente y dijeron, ¿has renunciado? Y dije, no, yo estoy aquí para luchar, digamos, de dentro. Y además llegué al estudio con lágrimas, porque lloré, a escuchar el resultado, lloré. Y estaba en un autobús de esos dos pisos rojos de Londres yendo al estudio, y me saltaron las lágrimas, porque pensó, esto es un desastre para no solamente las relaciones entre los dos países, sino nuestras relaciones con el resto del mundo. Bueno, vayamos al ojo de la cuestión, ¿dónde estamos hoy? Yo te contaba antes que empezamos a hablar ahora, que por ejemplo, yo llego a Madrid ayer. Madrid para mí, porque es la ciudad donde nací, me siento totalmente en mi casa, me siento completamente entre amigos y todo, pero llego a Barajas y nos separan de los restos de los europeos. Primeramente, para mí es un golpe existencialista tener que volver otra vez a que me sellen el pasaporte británico, como en la época de los muchos años de Franco, antes de la Unión Europea, la entrada de España a la Unión Europea, y pensar que a partir de la llegada de la democracia en España, las relaciones se fortalecieron de una manera increíble entre los dos países, a nivel de las monarquías primeramente, a nivel de los políticos, a nivel de todos los sectores. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, ahora yo creo que dentro del acuerdo, como bien sabes, mejor que nadie, el acuerdo fue un acuerdo. Dejaron cosas para negociar más. El problema es las cosas que se dejaron para negociar más. Como bien saben tus oyentes, está el tema de Irlanda Norte, que ahora ha surgido el tema del protocolo, pero en términos de lo que afecta a nuestras relaciones, yo diría que hay cosas muy importantes para resolver. Una de ellas es la movilidad entre estudiantes, que está afectada obviamente por el Erasmus, que va a desaparecer en términos de los que querían ir al Reino Unido de aquí a un año, y luego a nivel de posgraduados, que nos afecta mucho, sobre todo a esta universidad y todo eso, grandes talentos que hay en el Reino Unido, en todas las universidades, de científicos sobre todo, está el tema del programa de Horizonte. Y lo que no está acordado todavía es que si se queda el Reino Unido en eso o no. Así que estamos en una incertidumbre muy, muy grande en ese sentido. Y luego está el tema de Gibraltar, que obviamente, como bien sabes, hay un acuerdo para firmar, o por lo menos los rasgos muy importantes de un acuerdo muy bueno, que yo creo que sería un win-win para todas las partes, sobre todo para España, y porque está la Comunidad Europea, Bruselas metida en esa, se ha complicado y está a la espera de lo que va a pasar con el protocolo de Irlanda del Norte. Así que eso es todo un problema. Pero vayamos a lo positivo, que los dos somos ignacianos. ¿Qué es lo positivo? Yo diría que del desastre de lo que tú hablabas de la invasión barbárica de Putin de Ucrania, lo que hemos visto es primeramente una huerta a la unidad europea en términos de diplomacia, de política exterior y sobre todo militar, unidad militar. Y yo creo que ahí ha pegado muy fuerte el Reino Unido, por razones obvias, porque como bien sabes, el Reino Unido desde 5 años para acá ha estado armando a los ucranianos,
ha estado apoyando financieramente y cuando pasó la invasión, bueno, antes de la invasión, tanto la inteligencia británica como la inteligencia de Estados Unidos fueron los que decían viene la invasión, y diciendo a Moscú sabemos que viene, tenemos toda la información, no lo hagan, que es la primera vez que yo recuerdo en la posguerra que la inteligencia saque lo que sabe antes que pase algo, ¿no? Y así que lo que hemos visto es que Reino Unido se ha posicionado de una manera bastante fuerte en términos de su relación, sobre todo a los vecinos a Ucrania, a sus relaciones con Polonia, con Latvia, todos los balcones han sido reforzadas. Creo que a nivel de defensa militar las relaciones con España se han fortalecido muchísimo, siempre han sido fuertes, pero se han fortalecido mucho. Entiendo, yo creo que ya no es público todavía, pero entiendo que el secretario de Defensa británico va a estar en estos días de vuelta en Madrid. Es un diálogo constante, transparente, de cambiar opiniones, información sobre Ucrania, que está llegando a un punto clave. Y en ese sentido creo que eso es positivo. La otra parte positiva es obviamente que somos dos democracias y que nos respetamos como dos democracias occidentales y con mucho respeto. Y por último, ya que estamos en el año del jubileo, como bien sabes, hay una gran amistad entre las dos monarquías, ¿no? Y el hecho es que en los actos del jubileo y han estado el rey Felipe y la reina Leticia en Londres, estuvieron en la abadía de Westminster, casi en primera fila, y de todos los reyes de Europa, y es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que, sobre todo en el año jubileo, recordar que la reina ya estuvo aquí en España en viaje de Estado, los reyes estuvieron en Inglaterra, y eso es muy importante psicológicamente para los dos pueblos, yo creo. Muchísimas gracias, Jimmy. Yo pensaba al oírte hablar, yo que no tengo que sepa, británicos entre mis antepasados, pero yo soy muy deudor de una formación británica, porque después de mi carrera de Historia en la Universidad de Deusto continué mi formación en Edimburgo. Después he tenido una relación y mantengo una relación muy cercana con esa universidad, con la Universidad de Cambridge, etcétera, con lo cual también he tenido, aunque con otro nivel de intensidad, pues también esa sensación de que me robaban algo que creía que era intocable, que era esa digamos, cordialidad de tránsito entre un lugar y otro. La cordialidad no se ha perdido, pero evidentemente hay una sensación de herida que provoca el Brexit, dentro de que estoy muy de acuerdo en lo que planteas, que Ucrania, de todos modos, desgraciada situación la de Ucrania, dibuja un escenario de nueva y creciente colaboración entre los Estados europeos, más allá de la membresía o no a la Unión Europea, ante la percepción de la amenaza común. Una última pregunta, Jimmy. Antes, además, un poco a caballo, hilando con lo que decías de la magnífica relación que hay entre la monarquía británica y la monarquía española, yo creo que fue después de una audiencia con don Alfonso XIII, que se casó con una princesa británica, que un diplomático francés, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, no se refería al monarca, pero se refería a la política española, dijo: mientras la política española, como siempre, se está mirando a sí misma, más allá de España se deciden las grandes cuestiones del futuro del mundo. Un poco hilando con eso, ¿cómo se ve desde el Reino Unido, no entrando tanto en la trama política diaria y sus grandezas y sus miserias, pero cómo se ve el papel de España hoy en día en el mundo y en Europa? Bueno, con todo el respeto al país de mi nacimiento y de mis amistades aquí, yo diría que la posición española o su perfil diplomático hacia política exterior, si uno lo compara con otras épocas, ha sido bastante devaluada, ¿no? El hecho de que en el tema de Ucrania, ¿sabes? El hecho es que España ha estado apoyando muchísimo todo el tema, ¿no? Pero no figura en las páginas de los medios británicos, ¿sabes? Justamente anoche estaba comentando
con un colega del Financial Times, mi periódico de más de tres décadas de mi carrera, que uno compara la cobertura del Financial Times de España en estas semanas de la guerra de Ucrania, y es que no figura España, ¿sabes? Figuran todos los países del norte de Europa, obviamente Macron sale mucho, y los alemanes salen mucho, y Biden sale mucho, ¿no? Pero a pesar de todo eso, donde España sí juega muy fuerte, y volvemos al principio de nuestra conversación, que estando viviendo en Londres, es la cultura española, el arte español, es muy bien recibida en Londres. Como bien sabes, y en otras ciudades como Manchester, y Oxford y Cambridge, ¿sabes? Que los artistas, ahora va a haber el Festival de Flamenco en Sadler's Wells, Tamara Rojo se va a California a finales de año, pero se considera como la gran belleza y el gran icono de la danza en el Royal Ballet School, ¿no? En el Royal Ballet Company. Cosas así son muy importantes, y enfocándonos en la educación, también te contaba, bueno, antes de empezamos esta conversación, que yo estuve en un simposio en Oxford hace 2 semanas con la Asociación de Investigadores Españoles en Gran Bretaña, que es una asociación de investigadores, sobre todo increíbles talentos en el ámbito de medicina, de científica, jóvenes talentos en Oxford, Cambridge, en todas las buenas universidades, y también se respeta muchísimo, aunque aquí se diga que es un brain drain, ¿no? Porque se van de España, ¿no? Pero el hecho es que en el National Health Service, por ejemplo, médicos españoles, mi mujer que ha trabajado en el National Health Service 30 años, siempre tenía colegas españoles y todavía los tiene, y los grandes investigadores, empezando con AstraZeneca, que como bien sabes, el laboratorio incluía españoles con los ingleses, en un momento crucial de la investigación durante la pandemia, pero en muchos otros aspectos. Así que yo diría que en el ámbito cultural y educativo, 5 estrellas. A nivel de política exterior, si uno lo compara en otras épocas, por razones muy conjunturales, digamos, de la guerra de Irak, o cuando entró España en la Comunidad Europea, yo diría que no está en las primeras páginas de los medios británicos, pero por eso, volviendo al trabajo que hacemos, yo creo que, como dije al principio, jamás ha sido más necesario el trabajo voluntariado que hacemos nosotros en términos, y sobre todo con nuestros partners, colaboradores como vosotros, de hacer eventos, de hacer simposios, de traer a la mejor gente posible a Madrid y viceversa. Y volviendo a la gran imagen icono de Winston Churchill, que para todos nosotros fue, digamos, el personaje del siglo XX, ¿sabes? Que me acuerdo que escribí un artículo de 15.000 palabras para, en ese momento, El Mundo, que me lo pidieron sobre Churchill, y no dudé absolutamente en escribir esas 10.000 palabras sobre Churchill, empezando con la última noche en esta tierra de Churchill, cuando yo de muy pequeño me lleva mi padre con toda su historia con Churchill a la Segunda Guerra Mundial, y me llevó a Kensington Place, al lado de Hyde Park, donde estaba el apartamento del moribundo Churchill, con unas velas ahí en las ventanas, y toda la calle, el parque, llena de gente, mirando a esas llamas que desaparecían, pero era una llama eterna. Y además, a la limón de lo que dices, otra razón por la que al observatorio le dimos el nombre de Winston Churchill era porque Churchill sentía lo que yo siempre he creído que es un genuino cariño y aprecio por España, que quizás no ha sido históricamente universal entre los políticos británicos, pero en el caso de Churchill creo que es sincero, profundo y sin lugar a duda muy marcado en algunos momentos, como el que conoció tu padre, la compleja política exterior española durante la Segunda Guerra Mundial y la enorme implicación británica en España durante aquellos años.
Yo creo que todo esto que hemos estado hablando nos sirve, tú hablabas de las actividades que hacéis, etcétera, para terminar también haciendo un anuncio, y es que previsiblemente en el mes de febrero el Observatorio, el Departamento de Relaciones Internacionales, en código compartido con la British Spanish Society dentro del convenio de colaboración que tenemos, con la Embajada Británica y con otros partners, organizaremos la próxima jornada de política exterior del Departamento de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales sobre el Reino Unido. Y este año en concreto con una vocación muy clara sobre las relaciones entre España y el Reino Unido. Naturalmente, Jimmy, contaremos contigo, si por nosotros fuese no te dejaríamos escapar hasta entonces, y ya anticipo que queremos que sea un acto útil para nuestros estudiantes dentro de los mejores valores que definen esta universidad y que desarrolle algunas de las cuestiones que de una manera tan amena hemos desarrollado en estos minutos en esta charla. De nuevo, Jimmy, muchísimas gracias, bienvenido a esta universidad que es tu casa, no solamente porque es tu casa, sino porque como antiguo estudiante de un colegio de la Compañía de Jesús como Stony Hurst, estás doblemente en casa en una universidad como comillas, que es la Universidad Jesuita de Madrid. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Yo siempre quería terminar con un concepto como muy personal, muy jesuita de cierto modo, pero volviendo a la fundación del British Spanish Society, nos fundamos precisamente en el gran aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare, que como bien sabes murieron casi más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y fue una buena excusa para lanzar esta misión cultural y educativa. Pero yo siempre he pensado, y tal vez voy a escribir una novela sobre esto un día, que San Ignacio, de cierto modo conoció a Shakespeare, ¿no? O en sus sueños, o uno al otro y todo, y a Cervantes. Mi idea de novela es que se encuentran los tres, ¿no? Porque sería un gran encuentro, un gran diálogo, ¿no? Y creo que podíamos aprender muchísimo entre ese encuentro entre Ignacio, Cervantes y Shakespeare. Y hablaba de un anuncio, esto es un bombazo. Esa novela hay que escribirla. Muchísimas gracias. Seguiremos haciendo y promocionando las actividades conjuntas del Observatorio, de la British Spanish Society, y con ello intentando pues, cumplir con los muchos objetivos que nos definen como universidad.